Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio en esta novena temporada donde seguimos hablando de bienestar y de emprendimiento, porque si no estamos bien emocionalmente no podemos desarrollar esta parte profesional y todos los ámbitos importan. Volvemos otra vez a estas sesiones de sexología con nuestra psicóloga y sexóloga Senia González. Senia, bienvenida. Hola Raquel, muchas gracias. Con ganas, la verdad, tenía de volver y volver a poner un poco ciertos melones encima de la mesa. Así que con ganas de esta novena temporada. Sí, la verdad que tus programas son uno de los más escuchados. Interesa mucho esta parte de sexología, hacía tiempo que no nos veíamos. Y hoy vamos a hablar de esos mitos y esas realidades de la regla y cómo nos afecta a las mujeres. Sí, Senia, ¿de qué manera influyen las diferentes fases en el ciclo menstrual, en el deseo y la respuesta erótica de las mujeres? pues mira Raquel, yo creo que para poner un poco como en contexto o a modo introductorio, creo que siempre es importante explicar que por mucho que el ciclo menstrual, las diferentes fases sean algo que influye en el deseo, en nuestra sexualidad, en un montón de cosas, al final somos seres súper complejos y en la sexualidad pues también influyen muchas cosas. Entonces que las cositas que vamos a hablar no es como causa y efecto, ¿no? No es como algo que sirva para todo el mundo, sino que es algo como al final muy general. Luego habrá que ver otros factores que influyen, desde lo psicológico, factores sociales, factores más individuales. Pero bueno, si me voy a esta parte más del ciclo menstrual, de las diferentes fases, de que influyen las hormonas, creo que es importante aquí rescatar tres hormonas principales, que serían los estrógenos, la testosterona y la progesterona, que al final tienen un papel específico en nuestra sexualidad, en esta respuesta sexual. En cuanto a los estrógenos, que son estos que pues tienen una relación con el deseo, con el estado de ánimo como más, vamos a decir, positivo, también tienen una función en la excitación, en la lubricación, en estas partes, ¿no? Como de sentirme pues más a gusto, más feliz, más va. Estos estrógenos tienen van aumentando poco a poco al principio del ciclo, lo que sería pues cuando tengo la menstruación, esos primeros días, y esos estrógenos tienen su pico en el momento de la ovulación, que sería cuando pues quizás, ¿no? Como que yo es algo como muy conocido, ¿no? Que a veces es como, estoy caliente porque estoy ovulando, ¿no? Al final también tiene como un sentido un poco evolutivo de, pues al ser humano le interesa en ese momento que está ovulando, pues tener mucho deseo para tener sexo y reproducirnos, ¿no? Es como esta parte como de asegurar la especie, ¿no? Como algo muy biológico. Entonces es una de las cosas que puede ocurrir, ¿no? En ese momento en el que los estrógenos están altos durante la ovulación, ese deseo puede ser más alto, que ocurre algo similar con la testosterona, también pues tiene esa relación con el deseo, con la lubricación, con la excitación, y coincide también un pico en la fase de la ovulación, que ocurre después de este momento de ovulación, que los estrógenos tienden a bajar, y en esos estrógenos que tienden a bajar, pues, por lo tanto, también puede bajar el deseo, la excitación, la lubricación, y a la par se da también la presencia de la progesterona, que al final también es una hormona que nos hace estar como quizás más calmadas, pero quizás también más irritables, más tristes. Esto es un poco conocido como el síndrome premenstrual, de cómo yo me siento justo antes de que me venga la regla, como más de bajona. Entonces, claro, al final lo que decía, ¿no? Las hormonas van a influir y pueden influir, pero también creo que es importante la relación que yo tenga con la sexualidad, cómo entienda yo el deseo, ¿no? Quizás si yo puedo permitirme en ese momento, quizás previo a la regla, ¿no? Que estoy como más de bajona, más triste, pero para mí la sexualidad o tener sexo con alguien es una herramienta de conexión, de dejarme querer, de animarme, pues quizás me va a apetecer, ¿no? Entonces es como aquí muchas cosas que influyen, muchos factores y muchas creencias en cuanto a la sexualidad para que luego ocurra una cosa u otra. Espero haberlo aclarado porque sé que esta parte a veces es como de más biológica, de hormonas, como que puede generar con mucho lío. Entonces he intentado así como explicarlo de manera un poco estructurada. Sí, porque muchas veces no tenemos claro de dónde viene todo esto, la base científica, ¿no? Y nos preguntamos, Ujú. por ejemplo, no solo la parte sexual que también influye, sino también a la hora pues de hacer deporte o de emprender, de vernos bajitas de energía y decir, contra qué me pasa y no entendernos, ¿no? Exacto, a mí me gusta mucho aquí entender cómo ahora que has hablado también del emprendimiento y demás,
que ahora rescatándome, ya que lo hablamos en un episodio, que era como el tema de la productividad cíclica, ¿no? Porque que muchas veces como que tendemos a que, pues yo qué sé, marcarme objetivos o que incluso la sexualidad siempre tenga el mismo deseo, siempre me comporte de la misma manera y al final en este ciclo menstrual, en esta ciclicidad que tenemos, es importante como aprender a gestionar cuando estoy arriba, cuando estoy abajo, para no exigirme siempre lo mismo, ¿no? Por eso, también relacionado con el deseo, como que muchas veces hay una expectativa de que si mi deseo no es una determinada cantidad, está mal. Y en verdad, una sexualidad saludable pasa por saber gestionar mis momentos de deseo a tope con mis momentos de deseo más bajito, ya sea por las hormonas, ya sea porque tengo una época más estresante en el trabajo o porque estoy pasando por una situación familiar complicada, ¿no? Sino como saber movernos como en toda esa curva, ¿no? En esa ciclicidad al final. Sí, es que por ejemplo, con referido al deporte, si hago CrossFit normalmente, los días que estoy de menos energía, ¿no? Pues hago funcional, ¿no? Que es de menos energía, Ujú. que vas conociendo y vas pues adaptándote al tipo de fuerza, ¿no? Que te acompaña esos días. Pues también muchas veces nos marcamos como objetivo de decir, bueno, en 2 semanas tengo que hacer toda esta facturación para los trimestrales y llega esa semana y estás hecho Exacto. polvo. Exacto, y al final, si no nos anticipamos un poco a eso, no nos conocemos, nos podemos frustrarnos o exigirnos más y al final ni sacamos adelante el objetivo y encima estamos peleados con nosotras mismas. Entonces, no, ya te digo, ya sea tanto para el deporte como para el trabajo, creo que es importante como entrenar también un poco la escucha al cuerpo. Senia, ¿cómo afectan los síntomas físicos de la menstruación, ese dolor, ese cansancio, incomodidad, en las relaciones sexuales y en la intimidad y también en nuestro día a día? Al final, yo creo que no, como escuchando esos síntomas de incomodidad, cansancio, dolor, como es que casi toca sobrevivir porque mi cuerpo está como en mínimos, ¿no? Y no da para más. Entonces yo creo que al final es normal que nos afecte en la sexualidad y en todas las etapas, en todas las facetas de mi vida. El quizás no, en esta parte estoy más bajita, quizás el cuerpo me pide cosas menos demandantes, desde la sexualidad hasta el deporte. Y aquí también no, como que rescato esta idea de cómo entendemos la sexualidad. Quizás si yo, vuelvo al ejemplo que ponía antes, ¿no? Me puedo permitir, pues, quizás tengo dolor, pero sé que a lo mejor tengo una buena relación con la masturbación, ¿no? Ya no solo relacionado con tener sexo con alguien, también esta parte más individual de, pues yo sé que cuando me masturbo, que al final tiene como muchos beneficios también para la regla, ¿no? Porque pues, se generan endorfinas, oxitocinas, que son también hormonas que disminuyen el dolor. Pues quizás si yo ya tengo como esa información, como en mi cuerpo, tengo esa relación saludable con la sexualidad, con la masturbación en concreto, con mi cuerpo, quizás ya me lo permita, ¿no? Lo uso incluso como estrategia. También aquí un poco lo que te decía antes, ¿no? Que al final son ideas generales, porque también conozco, aunque esto de los beneficios de la masturbación, o sea, está estudiado, también conozco casos concretos de personas que se masturban y justo lo que genera es más dolor. Entonces aquí, ¿no? También es como un poco esta parte de autoconocimiento, de ver qué me funciona a mí, qué no, y también permitirme, si estoy cansada y no me apetece salir con mis amigas, es que quizás es normal y me tengo que permitir también que no me apetezca tener sexo con mi pareja, ¿no? Pero como que en este terreno siempre aparecen muchas exigencias. También sobre la regla hay ciertas frases que afortunadamente ya se están eliminando, que es como, ella está de mal humor porque le va a venir la regla, o tiene la regla, o Ujú. no ha tenido relaciones sexuales. Exacto, al final también yo creo que es como una manera, ¿no? De juzgarnos a las mujeres y de no hacer tampoco por entendernos, por validarnos, ¿no? Porque es como si justo yo me enfado por algo y me haces ese comentario, me estás dando importancia a mi enfado, a ver quizás porque estoy enfadada, a ver qué necesito. Es como una manera al final de tratarme de loca para no hacerme caso, ¿no? Entonces al final es como también una herramienta como muy machista, en verdad, sí, como de descalificarme. Entonces, bueno, como dices, por suerte están cambiando, pero creo que es algo como que está como muy arraigado y que necesitamos mucho ciencia también y mucho trabajo para cambiarlo. Senia, ¿qué papel juega la comunicación con la pareja a la hora de integrar la menstruación en la vida sexual de forma sana y sin prejuicios? Porque muchas veces dices, "Ay, no, es que tiene la regla, que hay personas que no le importa, incluso les puede excitar y otras personas a las que les produce rechazo." Ujú. Exacto, yo creo que al final, como en todas las esferas, la comunicación es esencial. Es cierto que llevado, por ejemplo, al terreno sexual, es algo que muchas veces no existe, ¿no? Porque también nos han enseñado un poco esta idea de llevado a una relación de pareja, ¿no?
me deberías incluso como saber lo que necesito, que en verdad tenemos como esta expectativa un poco de, no lo decimos con estas palabras, ¿no? Pero tenemos la expectativa de que la otra persona haga de adivina, en vez de expresar mis opiniones, mis necesidades, con lo que me siento a gusto, ¿no? Y creo que quizás llevado a la regla en concreto, es también una conversación quizás que haya que tener de manera explícita, porque ya es como, bueno, pues si te viene la regla, no tenemos sexo. Y es como, no, jope, a lo mejor me apetece, pero me apetece de otra manera, me apetece otra práctica, un poco lo que decía antes, ¿no? También como herramienta para conectar contigo, o sea, conectar con la otra persona, conectar con mi cuerpo. Entonces yo creo que es un terreno más en el que es esencial también para un poco hablarlo a lo que yo me sienta cómoda, que a lo mejor no tiene que ser erradicar el sexo en ese momento, sino de, pues quizás, en verdad, si me ducho un momentito antes, luego puedo estar más relajada y me apetece. O si a lo mejor, ¿no? También ahora que existen más opciones, por ejemplo, está la copa, que hay como una opción, por ejemplo, la copa que puedes usar incluso con penetración, y hay otras opciones que no son para penetración, pero que a lo mejor ahí, pues aunque tengas la regla, no está habiendo una expulsión de sangre al exterior. Entonces, a lo mejor, si tienes ganas y encima quitas como ese factor de ver la sangre, pues quizás es como todavía más cómoda, ¿no? Entonces, creo que aquí, más allá de que hace falta todavía que nos enseñen o que aprendamos a tener una relación como mucho más saludable con nuestra menstruación, de una manera como más amable y positiva también, creo que también está el ir buscando maneras en las que me sienta cómoda, porque al final es algo también, es un hito esencial para que el sexo esté presente y que lo pueda disfrutar. Entonces creo que la comunicación también hace falta por esa parte de que las dos personas encuentren su manera. Para terminar de romper con estos mitos y realidades, ¿qué podemos decir de este, bueno, mito o realidad de que se puede hacer, tener relaciones sexuales sin protección y no quedarse embarazada durante la menstruación? Bueno, yo creo que aquí, como dices, es uno de los grandes mitos, ¿no? Y también al final recordar que el uso de pues, un preservativo es para evitar un embarazo, pero también para evitar una infección, que eso se puede dar en cualquier momento en el ciclo menstrual y que al final, aunque ¿no? estas fases del ciclo menstrual sean por lo general, vamos a decir, ¿no? como un poco estructuradas, y en verdad también muchas veces como que nos han metido el miedo en el cuerpo de quedarnos embarazadas, pero en verdad es bastante complicado que sucede porque tienen como que cuadrar muchas cosas, pero a la vez, como el cuerpo también se descuadra, se reajusta, al final por evitar que pueda pasar, porque puede pasar, porque te digo, se junten como la regla con la ovulación, porque mi ciclo esté como, como desregulado y demás, es algo que ocurre, ¿no? Entonces, para luego no llevarse susto, pues siempre usarlo. Sí, también se tiende a confundir esa parte de lubricación con con la parte de menstruación, ¿no? Que termina también produciendo esos roces y esas infecciones. Exacto, es cierto que al final también, aunque la lubricación tenga como un origen más sexual, luego hay como diferentes fluidos desde la lubricación también, pero también está como el flujo vaginal que va cambiando, el moco cervical cambiando a lo largo de nuestro ciclo, y también la regla que, ¿no? Como que hace sí, esa parte como lubricante, repaladiza, vamos a decir, son cosas que pueden influir, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Que al final es importante para prevenir un embarazo y para prevenir una infección el usar el preservativo en todas las situaciones. Senia, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos tips, romper con los mitos y realidades de la menstruación y cómo nos afecta a las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. Nada, Raquel, como te decía al principio, encantada. Seguiremos poniendo temas interesantes encima de la mesa y espero que este haya sido uno más de ellos. Y continuamos en No me cuentes cuentos después de unos minutos musicales. El otro día conocí a alguien, pero me duró 3 días. Los casi algo. Solo, tía, ¿en serio? ¿Qué significa realmente un casi algo, no? Para nosotras. Un casi nada. Ay, esa persona al final pasa por tu vida, dura, se va. ¿Y qué te deja? Da los estómago. Ansiedad. Sí, porque al final las mariposas en el estómago es ansiedad, aunque lo idealicemos totalmente. Sí, sí. ¿Estamos tan equivocadas con respecto a eso?
porque pensamos que es que nos llama la atención, de repente me estoy enamorando, no puedo dormir por la noche, siento como algo en el estómago. No, realmente es que te estás cuestionando tú a ti mismo muchísimas cosas porque crees que te estás enamorando, pero realmente es un casi algo que, como dices tú, queda en casi nada, porque los chicos que tienen un real interés no te hacen sentir así, creo, ¿verdad? Claro, que el amor es tranquilidad y si ya estás con eso, esa ansiedad, ¿no? No es amor realmente, además estás idealizando una persona que conoces literalmente de hace 3 días. Ay, sí, y que realmente va a suponer un cambio en tu vida, va a aportar algo, va a hacer algo por ti y te quedas en stand-by, te quedas en el mismo punto de encuentro, en el mismo punto de salida, ese punto de salida en el que avanzo o no avanzo, avanzo o no avanzo. Sí, a nivel relación yo creo que te quedas como en el mismo punto, pero a nivel personal yo creo que te enseña muchísimas cosas, como por ejemplo a valorarte a ti misma, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida, a usar más. También. Sí. Sí. Bueno, eso es casi algo o casi nada, como lo dijimos al principio. Venga, pero aquí, Chicha, conten un casi algo que se pueda contar, por favor, en público. Uf, me está mirando. Bueno, mi primer casi algo fue muy doloroso, porque nunca había tenido claro un casi algo y yo tenía expectativas de tener algo sólido, ¿no? Era la relación anterior que había tenido era algo sólido y no esperaba tener nunca un casi algo, sino siempre algo sólido. Y este primer casi algo fue un chico que me gustaba muchísimo a nivel de lo físico, porque claramente era compañero de trabajo y encima tenía un puesto de trabajo que yo decía era posible. Y a nivel personal nunca nos conocimos lo suficiente, pero sí que había esa chicha física, nos llaman protección, las miraditas, luego él venía a darme los buenos días y un día me invitó a comer y a raíz de ahí nos vamos a quedar un poco más y yo me quedé la expectativa de querer conocerlo un poco más, de interesar de otras personas y todo, pero él siempre ponía, siempre tenía que ser el día que él quisiera, a la hora que él quisiera, donde él quisiera, como él quisiera. Y bueno, al haberme creado la falsa ilusión de pensar que podía llegar a conocerle un poco más a nivel personal, yo le decía que sí a todo. Era una niña, tenía, yo qué sé, nada, 23 o cosas así, no tenía suficiente experiencia con chicos tampoco todavía. Y al final pues estuvimos como 6 meses que nos estuvimos viendo, quedando, y a mí me rompió. Me quitaba el sueño por las noches, me daba las no mariposas que era ansiedad, lloraba pues prácticamente día sí día también, porque no entendía por qué si quería estar conmigo un rato o verme o lo que sea, tenía que ser todo lo que quisiera. O porque si yo te hablaba hoy me contestabas dentro de una semana, pero si yo te decía, oye, que esto no va para ningún lado porque no veo interés por tu parte, luego tú me dices que sí tienes interés, no es verdad, pero es que te lo acabas creyendo cuando no tienes experiencia, cuando no te entiendes de relaciones, cuando sabes lo que se te explicaron que es muy sano. Y bueno, pues sí algo me enseñó muchísimo. Y una de las cosas que me enseñó fue eso, saber qué es lo que yo sí quería soportar en una relación y lo que no, lo que merecía y lo que no merecía, porque empecé a darle valor como mujer. Oye, si yo contactara tanto tipo mismo que no das, sobre todo, ¿sabes? Porque así que todas se decir me hace a mí sentir como que soy la única persona tan unida. Porque si puedo ofrecerte en mis años de vida, a mí me parece solo un momento, cuando a ti te interesa, ¿sabes? Entonces, bueno, yo aprecié escuchar por ese casi al que hoy en día me llevo bien con él. Al final fue un aprendizaje con los dos. Porque al final te enseñan también a creer en los actos y no en las palabras, porque como bien dice, es como, quiero estar contigo, pero no hago nada para estar aquí. Sí. De esa manera, para
culpa y al final sabes en todo, tal. Sí, porque, claro, tú dices, quiero acceder a ir contigo, pues como... Y también en algunos momentos buscan cosas, no, bueno, está trabajando, vale, es que está ocupado, ay, no le pasa nada. Claro, que está encontrando los momentos, te está dando la mía. Exacto. Esos momentos que a él le sobra, y lo ha repartido entre varias personas y dice, ay, perdona, y aquí me falta él. Y te va a dar esa migaja y tú caes en esa culpa. Que es culpa tuya, encima que no has hecho algo bien, que no eres suficiente, sacamos el látigo de la culpa y nos vamos bien. Sí. De los días. Sí, te queda. Sí, pero a ver si te llega algo más, si quieres te presto un látigo para que te pidas un beco más. Porque siempre te tenemos como a alzar la culpa de nuestro lado, de que no hemos sido suficiente, que al final yo digo algo clarísimo, que es que tú cuando le interesa algo va, o sea, son seres simples, junto al resto de todo el mundo, pero son simples de sofá, caballo y rey, y si a mí me interesa, yo voy a ir a dar con fin. Esto mismo me hizo mi pareja actual, que también fue, esto siento un caso. Cuando éramos amigos y al final estábamos destinados a estar juntos. Y él siempre lo dice, y incluso cuando éramos amigos me lo decía, yo cuando me interese, hoy diré esto, no me ando con chiquitas por lo de que andas por sí, pero no es porque es una mujer que te atrae. A lo mejor sí capete, pero Ariel te está lo no sí. Ellos tienen como, la contra me puede dejar, como unos perfiles con los que le insisten que de repente pueden encajar más, pueden encajar menos, visto a nivel personal. Entonces, si una chica tiene todo eso que al chico le atrae a nivel personal y físico, es como que es la voz. Si tú es como, bueno, lo hemos y a lo mejor no, depende. Y dicen que lo saben en un par de minutos, eso dicen. Yo no he visto ningún estudio, no voy a hacer referencia a ninguno, pero dice que en cuestión de minutos saben si te quieres para un rollo, para una relación seria. Ya, a mí me quedó la duda todavía. Y... Es verdad, porque también lo otorgamos antes de conocer a alguien y un mostín. Para poderle pues hacer una ricaqueta. Suba y sáquere. Ta. Siga más. Una cosa de... ¿Qué te ha pasado? Y lo esa vez la víctima que aquí no te clavan el puñal a la boca. Yo por mi parte casi ya sí he tenido la perspicacia y bueno, pues aguantó la experiencia, aguantó todo tiempo con esa persona y en lo mismo. Tiene cartón tipo Summerso, tiene calculado familia y hijo para que piensa que eso va a llegar a algo que realmente te frío por la noche, buenos días, buenas tardes, venga, vamos a vernos, pero de que me vale que me vengan a pillar el now. Para mí. Piensa yo pero si a mí no me quiero una que me veo con unos públicos, pues en vez de hablar, pues tú no, que empiezas como todo un taco y luego ponerme mente baja, que no sabes por qué. Y claro, te esconde en una franja de tiempo un poco rato, la cotidiana tipo entre por la noche no saben, no a partir de tal hora, no, y yo digo, uy, acaba de tener novia. Bueno, el cual en la mitad un poco era no, ya. Él intentando esconderse detrás de la caja de cereales, pero es en plan, esto no puede estar pasando. Y al fin, tiene una explicación de que cuando la persona no tiene un comportamiento coherente, pues hay algo detrás que no está siendo. Miren, chicas, tenemos claro que el que quiere estar se lo notaría, el que quiere estar también se lo sí, que quiere gustar por ti y sacar, pues que eso, está no solo un físico, ¿no? También es una personalidad, también pues se ha cuimbado en ti por pues cómo eres, la aspiración que tienes, la motivación que tienes, por los teorías la que tienes y aparte de que sí, que también
Pero También la experiencia no puede ir mal pasar, sobre todo jóvenes y no demasiado en este tema. Alguien no que nos enseña, entonces, pues no nos queda más remedio que como toda otra vida, a raíz de las experiencias entro por ir aprendiendo. Sí, yo te quiero hacer la primera circunstancia entre personas que te entran y están en una relación. Y la segunda, Pues emprendo. hombre, sí, y con eso, ahí viene la segunda. ¿Cuántos somos? Porque a lo mejor está hablando con 30 más, ¿sabes? Que no lo tienes claro. lo que hay que tener claro es que nunca se debería de ser un segundo plato a menos que tú lo elijas. Oye, ya es cosa tuya. Pero cuando estamos buscando a alguien que realmente nos valore por quienes somos y como somos, primero nos tenemos que dar el valor nosotras como mujeres. Creo que para eso es súper importante, ¿no? Para traer a tu vida a alguien que realmente también se valore a sí mismo y luego valore una relación contigo. De hecho, una de las cosas que yo hice antes de volver a tener pareja era escribir una lista con las cosas que yo creía que eran de valor propio, mío, de Susana en este caso, y qué son aquellas cosas que me gustaría que tuviera la persona con la que yo iba a tener una relación seria y duradera. Entonces ponía en valor no solamente todo lo que yo podía dar o todo lo que yo soy para mí misma, sino también aquello que yo quiero encontrar y que por consecuencia iba a ser el espejo de mi vida, la persona con la que yo iba a compartir el resto de mi vida. Tenemos que tener ese tiempo para nosotras. O sea, antes de meternos en berenjenales, Conocerse ustedes mismas con esos cambios. Sí, eso es importante y irrefrenable. y que la persona que cuando llegue a tu vida, pues que realmente sea un compañero de vida, ¿no? Que sea esa persona que te acompaña en el día, pues porque si eligen por necesidad, como hemos dicho en una ocasión, la necesidad te lleva al caos, a la salida rápida. Y si eliges porque me quiere acompañar, porque quiere estar conmigo, porque por ese acompañamiento y como le dicen el compañero de vida, pues al final sí que la relación está por buen camino, no bifurca por un hito, no se bifurca. Es que es verdad que hay veces que se sale, no, si se llama cuenta, mire, si ha habido honestidad por medio, pues se puede terminar bien, ¿no? Pero para finalizar, yo quiero preguntarles. ¿Y qué va a preguntarle? ¿Cómo identificarían a un cucaracho que no quiere nada, quiere todo? Sí, la... Yo soy un poco crítica a veces. He llevado muchas broncas de amigas precisamente porque no me puedo, o sea, me cuesta mucho dejar entrar a las personas. Sí. Me suelo analizar demasiado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo identificar a alguien con quien no quería compartir mi vida? Bueno, creo que por la forma, a lo mejor esto es una tontería, ¿no? Pero creo que por la forma en la que me mira, cómo me habla, cómo me trataría, cómo me trata. Sí, cuando saca el sexto al principio, ya sabes que hasta hace comentarios sobre éxito. Suena la... Eso sí, total. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que empezaría por ahí, ¿no? Y también la vibra de que te da la persona cuando la tienes en pre. Sí, poco eso. El lo ve y luego no quieres verlo porque te gusta esa persona y dices, bueno, a lo mejor son cosas mías. Y ya volvemos otra vez a la culpa y a la responsabilidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, a mí me ha pasado de estar con Ali, decir, sigo avanzando y al final cuando piensas en frío y dices, no, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, si esas son cosas de las que no debería de tolerar, en ese momento en el que tú dices, no, piensa en frío, huye. No mires atrás, no. Después de haber pensado en frío, pero es súper importante pensar en frío, que piensas en caliente, que piensas, ay no, qué buena persona, no, venga, que es inteligente porque hace máster en algo, no. Sí, empiezan como a justificar sus comportamientos.
A mí me pasó con otro casi algo, realmente he tenido 2 casi algo. Sales, Susana, que no solo 2, no ha sido tanto. Y el segundo sí me duró bastante más, de hecho estábamos a distancia. Y yo creo que esta es una de las peores cosas, ¿no? Porque encima está a distancia, ¿sabes? Y tiendes eso a como justificar, tiene mucho trabajo, pues tiene que una reunión aquí, otra allá, porque lo ves en redes sociales y no porque te lo cuente. Y bueno, ya tú dices, no pasa nada, cuando realmente, como tú dices, contra la persona quiere algo contigo, va a estar ahí. O sea, lo más normal es que cuando una persona quiere estar contigo te cuente, pues hoy tengo una reunión súper importante, no sé qué, no sé cuánto, lo verás en redes o X, ¿no? Pero te cuenta lo que hace porque le gusta, porque vivir contigo las cosas que hace en su día a día. Sí, entonces lo que dijo Raquel, la honestidad aquí. Exacto. Y comunicación. Es la base. El otro día estaba leyendo uno de los libros sobre autoconocimiento y una de las cosas, no voy a comentar el autor, pero sí que la base es el respeto y eso ya te daba la confianza. Si tienes el respeto, la confianza y a partir de ahí sigues avanzando. Pero un respeto primero y la confianza es la que te va a dar la comunicación. Qué maravilloso sería poder seguir teniendo esas relaciones de antes. Es que claro, antes duraban más porque también es que estábamos en un pueblito y ahí estaba Juanita y Pepita, o sea, eran ellas 2. Ahora tengo red social y es como el catálogo de dar el link, a ver qué sofá me gustaba. Otro mejor, mierda. Y es como poco menos te meten en el carrito de la compra, las aplicaciones del Tinder. Eso me gusta. La odio. No puedo con el Tinder precisamente por eso. Me parece tan frío y me parece tan admirable la gente de antes cuando, como dices, que duraban más, pero creo que había más comunicación y creo que a día de hoy también puede haber más comunicación, pero es que se ha perdido completamente. Se ha perdido hasta el punto de no tolerar absolutamente nada, buscar un perfil perfecto cuando nadie es perfecto. Eso no existe. Y al final pasa lo que pasa. Se va cambiando de pareja cada 2 por 3 en busca de una persona perfecta que ni siquiera existe. Cuando, sinceramente, a lo mejor soy muy crítica, creo que lo primero que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos, sabiendo que tampoco somos perfectos ni perfectas. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Exacto. Y a partir de ahí, entendiendo que la perfección no existe de ninguna forma, comunicarte contigo misma primero. Y luego cuando encuentres a la otra persona, yo te sé, surge alguna cosa que no estén de acuerdo, lo que sea, pues, tónchale, sentarse a hablar y buscar un punto intermedio de ¿se puede solucionar? ¿No se puede solucionar? ¿Cómo podemos amoldarnos para que esto no vuelva a pasar o para que podamos estar bien con esto y no simplemente romper la relación porque podría durar a lo mejor un montón de tiempo más o de repente... Sí, yo qué sé, seguir creciendo juntos y no surgen este tipo de cosas en las relaciones de hoy en día porque no somos capaces. Esta nueva generación no es capaz de mantener una conversación completamente madura, ¿no? Yo la llamaría nada es, ¿sabes? Es que lo que hablas tú es que son puntos medios, no es tampoco aguantar como antes, ¿no? Que la gente no se podía divorciar, que estaba mal visto y sufría que estar ahí incluso en relaciones de pareja, tampoco dejarlo a la primera de cambio sin hablar. Por el hecho de decir, pues no tengo tantas opciones, entonces pues si no podría encontrar a alguien mejor que yo, que no me dé este problema, pero me da otro, y es como el perfil perfecto, ¿no? Que comentaba. Sí. Mira, eso es la confianza, el respeto, la comunicación y la conversación en coco cómoda. Para tener relaciones sanas, hay que tener conversaciones coco. Las conversaciones incómodas tienen que surtir donde te suscita tu vida, quedando con tal o una realidad. O sea, por nada, como se suele incómoda, creyendo que, vale, porque se abre una relación de X tanto de tiempo y ahora otra vez volver a hablar sobre lo mismo. Pues si lo quieres, lo tienes. Es lo que no tienes otra. Hazlo. Pues chicas, muchísimas gracias por este ratito, un gossip club. Gracias. Cosas de chicas, de lo que hablamos las mujeres, pues ya se ha enterado todo. Hablamos de estas cosas. Gracias. Un abrazo colectivo. Abrazo empacado.
Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach, en PNL Radio. Nos encontramos en las terrazas del Sausal, donde estamos grabando con nuestros invitados y colaboradores. Y seguimos hablando de emprendimiento con Suancar González. Suancar, bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de esos errores, de los 10 errores comunes que tenemos en la búsqueda de empleo. Sí, y fíjate, creo que es importante insistir sobre ello, porque ayer tuve la oportunidad de participar en una feria de empleo aquí en el norte de la isla, en Santa Úrsula, y al final de la charla me preguntaban cosas que tienen que ver con los errores que vamos a comentar hoy, ¿no? Que son esos errores básicos que todo el mundo comete a la hora de buscar empleo, y son muy sencillos de erradicar. Entonces, bueno, la idea de trabajar sobre ello creo que puede ser útil para mucha gente, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar? Mira, pues el primero que tengo apuntado y que para mí es básico es no utilizar las herramientas tecnológicas de hoy en día, como pueden ser las redes sociales, para hacer una búsqueda de ofertas laborales. Yo que ya tengo una edad, por ejemplo, al principio cuando yo buscaba trabajo tenía que comprar el periódico el domingo, tenía que buscar las ofertas que salían en el periódico y era una búsqueda como más presencial, ¿no? De buscar en el periódico o ir al Servicio Canario de Empleo, que ponían en los tablones algunos anuncios, ¿no? Hoy las nuevas tecnologías nos dan un montón de páginas web, nos dan aplicativos móviles que podemos utilizar, incluso Telegram, canales como Telegram o WhatsApp, que la gente comparte ofertas de empleo. Hay gente que todavía las redes sociales, por ejemplo LinkedIn, todos sabemos que es una red social profesional, con lo cual esa es obvia que hay que utilizarla y empezar a familiarizarse, pero hay gente que utiliza Instagram o Facebook, la utilizan más a modo personal y no le dan ese uso estratégico, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo. Entonces, por ejemplo, Facebook, que tiene, actualicé el dato ayer, unos 3.000 millones de usuarios a nivel mundial, es un desprecio no poder usarla, ¿no? Para temas de empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos grupos y páginas en Facebook que comparten ofertas de empleo. Hay muchas empresas, así todas las empresas tienen su página en Facebook porque es gratuita. Entonces, bueno, una recomendación para todas las personas que están buscando empleo es que formen parte de esos grupos, que es muy fácil. Un truco sencillo es en el buscador de Facebook poner pues palabras clave: empleo Tenerife, en el caso de que sea Tenerife, o empleo la isla que tú quieras o la localidad que quieras, y te van a salir un montón de páginas de grupos que comparten ofertas de empleo de esa zona. Formas parte de esos grupos y a lo mejor tomando un café puedes mirar en el aplicativo del móvil, en tu Facebook, qué ofertas de empleo van saliendo en tu muro, porque ya formas parte de esos grupos, ¿no? Entonces, las redes sociales pueden servir para poner nuestras fotos de vacaciones, como hago yo, paseando con mi perro, con lo que sea, pero también podemos hacer un uso estratégico, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que mucha gente todavía no es consciente. También al tener tanta oferta y demanda, se aplica a todo, ¿no? Es como no se personaliza el currículum, sino aplicar. Exacto. Más genérica. Esa es otra de los problemas que siempre la gente te comenta, ¿no? Ayer un chico me decía, mira, es que he puesto como 60 currículum en ofertas de empleo y no me llaman de ninguno. Y cuando escarbas un poco, resulta que es el mismo currículum el que envía a cualquier oferta de empleo. Evidentemente eso no va a funcionar. La idea un poco es que estudies bien qué tipo de rol profesional tú puedes desempeñar, qué oferta de empleo cumple poco tus puntos fuertes, tus habilidades, tu formación, tu experiencia, y postularte a esas, porque las otras, donde no cumple el 80% de los criterios, lo único que generan es frustración. Entonces, es un círculo vicioso que genera cada vez más frustración. Entonces, es más útil y productivo y centrarte en aquellas ofertas de empleo en la que sí viene alguna oportunidad porque cumples la mayoría de criterios, y las otras donde no, pues evidentemente no presentarte porque obviamente te descarta. ¿Qué es más contraproducente si tienes un perfil diverso o te has dedicado a varias cosas? ¿Ponerlo y que se quede ese hueco temporal de que aquí no ha pasado nada, o ponerlo igualmente aunque no tenga que ver con la oferta? Esa es otra pregunta también que hacen muchas personas. Yo creo que todo suma. En la vida laboral, en tu mochila laboral, todo suma. Entonces sí que es verdad que si te presentas a un puesto en concreto, estratégicamente tu currículum tienes que adaptarlo a ese puesto en concreto. Pues por ejemplo, si es un puesto dependiente o temas de comercio, ventas, etcétera, todo lo que voy a hacer en mi currículum destacable, que se vea en primer plano, que se vea como más descrito, con más funciones, con más éxitos conseguidos en esa área profesional, es lo que tengo que destacar. Y luego como estrategia yo puedo poner
otro tipo de trabajos que he desarrollado, a lo mejor en un plano más secundario, en un apartado más abajo del currículum, en una segunda página, con mucha menos información, pero creo que todo suma. Y a veces en las entrevistas, los técnicos de selección, cuando hacemos entrevistas de trabajo, preguntamos también por esas otras experiencias laborales. Oye, cuéntame, he visto que en tu currículum también has hecho esto, cuéntame un poco sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que todo suma porque todos son competencias y habilidades que tenemos. Y sigue estando mal visto tener varios trabajos, o como que antes que si estabas, por ejemplo, 10 años en una empresa, tenía más valor que a lo mejor hayas estado uno y te preguntan ¿por qué? ¿Qué hay de malo en ti? Sí, pero yo creo que eso son cosas de otra generación, ¿no? Mis padres, los padres de muchos de nosotros, me acuerdo que me decían, tú consigues un trabajo que te dure para toda la vida, ¿no? Y para ellos era una tranquilidad que tú ibas a tener ese trabajo. Creo que las generaciones un poco han ido cambiando esto y ahora realmente a la gente le interesa trabajar con más por proyectos, ¿no? Como por cosas que te motiven. Entonces, creo que todo lo contrario, ahora se ve como incluso positivo, gente que tenga intereses diversos, que quiera aprender cosas diferentes, que trabaje una temporada en un proyecto, pero una vez que ya ha desarrollado ese proyecto, busque algo distinto. Yo creo que eso es un poco lo que llaman ahora el mercado laboral, ¿no? Esas competencias distintas, ¿no? Esas skills diferentes y multifunción, multitarea, ¿no? Que un poco nos exige conocer un poco de todo, ¿no? Seguir siendo curioso. ¿Y qué podemos decir sobre la foto de perfil de LinkedIn o incluso del currículum, que hay veces que incluso hasta un selfie del coche? Sí, ayer después de la charla me comentó una chica como avergonzada, ¿no? Que nos reímos un poco los dos y dice, ay Dios, tengo que cambiar mi foto del currículum por lo que comentaste en la charla porque tengo la del DNI. Y es verdad que la foto del DNI que se usaba mucho para los currículums es la foto como de los terroristas más buscados, porque nadie queda bien en la foto del DNI, ¿sabes? Entonces, bueno, la foto de la orla académica tampoco es recomendable porque se supone que ya estamos en un ámbito profesional. Entonces, fotos de orla, fotos de DNI y fotos de fiesta o selfies dentro del coche, todo ese tipo de fotos en un currículo o en un perfil profesional como puede ser LinkedIn, no da una buena imagen, no habla de una buena marca personal. Entonces, hoy en día, con los teléfonos inteligentes podemos sacarnos 40 fotos que nos saque alguien y elegimos la que mejor quede. Incluso, te digo algo, he estado jugando últimamente con la IA y sabes que ahora la IA, cualquier aplicación de inteligencia artificial, te genera fotos. Entonces ya no hay como excusa, sino tú puedes jugar con ChatGPT, con Gemini, con la que use. Y yo estuve jugando con una donde subí una foto mía de frente y 2 de perfil y le pedí que me sacara distintas fotos profesionales. Y me sacó muy guapo, con traje, con corbata, con distintos fondos, con lo cual alternativas para tener una foto de calidad para nuestra búsqueda de empleo yo creo que hay suficientes, o para no poner la foto del selfie de fiesta. Sí, vamos teniendo recursos y también otro aspecto importante puede ser el correo electrónico. El correo electrónico, ayer comentaba una chica que sigue utilizando el primero que se abrió en esta charla. Y me decía, bueno, es que yo tenía uno que no lo voy a decir porque era como muy informal, pero me decía, lo sigo utilizando, tengo que cambiarlo. Entonces, sí que es verdad que muchas veces no nos enseñan cuando estamos estudiando o cuando estamos acabando un poco nuestra formación académica cómo se hace una búsqueda de empleo adecuada. Entonces, esos pequeños errores de una foto, una mala foto para el tema del currículum o para redes sociales profesionales, o tener un email que fue el primero que nos hicimos como adolescentes a lo mejor, ya no es serio para el mercado laboral. Entonces es verdad que cuando a ti te habrán llegado también un montón de currículum, cuando ves el email dice, oye, use el típico chicas jóvenes, morenita sexy, arroba no sé qué, o el otro buscando copas en la playa, arroba ese tipo de cosas. No dan una buena imagen a nivel profesional, con lo cual es muy sencillo hacer su Gmail nuevo o el correo que tú quieras, pero que sea como más profesional, con tu nombre y apellido o con tu nombre y profesión, algo que te diferencie y que también sea un poco parte de tu marca personal. Lo que también me ha pasado es gustarme mucho un perfil e ir a buscar el teléfono y que no estuviera. Esa es otra. Y que no te cojan el teléfono. Muchas veces, pues le vemos un currículum porque nos postulamos a una oferta de empleo, hay que revisar el currículum. Por eso siempre es recomendable que cuando ya tenga mi currículum trabajado, hecho, etcétera, se lo dé a gente de confianza para que le eche un vistazo. En casa, familiares, amigos, pareja, a quien tú quieras. Porque 4 ojos ven más que 2. Entonces muchas veces nos olvidamos de esas cosas que son fundamentales, que o el correo electrónico de contacto, o el teléfono para que me localicen.
Y luego es que hay gente que no te coge el teléfono, porque yo en procesos de selección he llamado para citar a una persona para una entrevista y no me coge el teléfono, entonces les envío un correo y me contestan, es que cuando el teléfono no lo conozco, no lo cojo. Y digo, claro, pero si estás en búsqueda de empleo y estás poniendo currículum en distintas ofertas, te van a llamar de empresas, con lo cual tienes que estar, ese tipo de errores son muy básicos, ¿no? ¿Qué otros errores podemos encontrar? Pues mira, el tema del networking, ayer que por ejemplo que fue una feria de empleo donde ahí están empresarios que van a dar charlas y expertos que hablan de sus temas, yo siempre insisto que si vas a este tipo de eventos, jornadas técnicas o lo que sea, y te sientas al final de clase y no hablas y no te relacionas, no estás sacando el jugo que le puedes sacar a un evento de este tipo. Hoy en día el 80% de los puestos de trabajo, dicen los estudios, que se cubren por contactos, recomendaciones, básicamente network, y que solo un 20% son ofertas laborales que quedan publicadas o anunciadas, ¿no? Entonces yo animaba a la gente a que si te gusta, ayer por ejemplo yo estuve en una charla sobre inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, ¿y qué hago? Pues cuando acaba la charla felicito a la persona porque me ha gustado mucho su charla, le digo que me gusta mucho el trabajo y cómo lo hace, y luego a lo mejor la puedo buscar por redes sociales profesionales, por LinkedIn, por lo que sea, para empezar a tener una relación profesional con esas personas. Con lo cual, tenemos que dejar la timidez un poco de lado. Cuando ya estamos en el ámbito laboral y profesional, hay que sacar nuestras habilidades sociales en juego, relacionarnos, darnos a conocer, porque es verdad que nunca sabemos de dónde pueden salir oportunidades laborales. Entonces, el quedarnos callados, tímidos al final y no relacionarnos con los demás, no aporta mucho valor a la hora de buscar empleo, ¿no? Sí, además que esos grandes negocios al final se hacen en un ambiente distendido, ¿no? Están más relajados. Exacto, es decir, muchas de las personas que, por ejemplo, a mí me han ofrecido cosas para colaborar, no ha sido en reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, sino en este tipo de eventos, ¿no? Como más informales, donde puedes tomarte un café o una copa o cenar y hablar, porque es el momento que también vas conociendo a la persona, tienes un momento más distendido, como tú dices, para explicar mejor las cosas que haces, qué te interesa y buscar puntos de conexión. Con lo cual, este tipo de situaciones donde uno se relaciona con los demás es donde tienes que poner en juego todas tus habilidades sociales e ir conociendo gente que te interese, ¿ves? ¿Y el no prepararte a la entrevista también se puede considerar un error? Sobre todo porque en recursos humanos se repite mucho el mismo tipo de entrevista. Entonces sí que es verdad que en la entrevista hay que ser natural. Yo recuerdo las primeras talleres sobre entrevistas de trabajo que le daba tantas pautas a los alumnos que al final parecían robots, ¿sabes? Cuida tu lenguaje corporal, siéntate de esta manera, tienes que hablar así, y era antinatural. Entonces, vale, olvídense de todo eso, vamos a empezar de cero. Lo importante para mí, una entrevista es una comunicación entre dos o más personas y tiene que ser lo más natural posible. Y de hecho el entrevistador tiene que facilitar esa comunicación, porque si no, no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Esa naturalidad la tienes que poner en juego, pero aparte tienes que prepararte un poco la entrevista, porque normalmente las entrevistas se realizan por selección de competencias o por incidentes críticos, y lo que hacen es preguntarnos conductas del pasado que son los mejores predictores del futuro. Entonces te suelen preguntar, la típica pregunta que te hacen siempre: cuéntame una situación de tu pasado o en un trabajo anterior donde tuviste un problema con el equipo y cómo lo resolviste. Si eso no te lo llevas preparado o pensado un poco en casa, puede ser que te quedes en blanco en la entrevista, porque no se te ocurre nada, ¿no? Pues ese tipo de cosas hay que preparárselas primero en casa, charlar y jugar un poco, hacer roleplaying, un juego de roles con quien tengas en casa, con quien te pueda ayudar, y hacer simulacros de entrevista. Pero con ese tipo a lo mejor de preguntas sobre éxitos que has tenido en el pasado, si has tenido dificultades, cómo lo has solucionado, y entrenarte para que luego cuando llegue el momento de la entrevista salga lo más natural posible. Y con respecto a los idiomas, ¿es mejor poner que tienes menos nivel del que sabes o poner lo que hay que al final, a ver, hay un fallito? A mí me decían no hace mucho que si tienes bachiller ya tienes un B1 de inglés. No sé dónde salió eso, y yo, la verdad, yo hice bachiller y no me he dado ni inglés de un nivel B1. Entonces, si no tienes evidentemente, si tienes un inglés básico, por ejemplo, o un italiano básico, o cualquier otro idioma básico, hablo del inglés porque es como el idioma que en el mundo empresarial más se utiliza, mejor no lo pongas, porque se da por hecho un nivel básico de idioma. Si tienes algo de formación académica, lo va a tener cualquiera. Entonces, siempre lo recomendable es tener de un B1 hacia adelante, un B1, un B2, un C1, etc. Y si lo tienes certificado, pues mejor que mejor.
Lo importante no es tanto a veces las certificaciones académicas, que muchas veces la gente se obsesiona con tener el certificado B1 o el B2, porque si luego no lo sigues utilizando, ese B1 que saqué hace 8 años ya hoy en día no me sirve de nada, ¿no? Sino tener la habilidad lingüística, ¿no? Es decir, el dominar o el poder entablar una conversación en el idioma en que te exige. Entonces, en ese momento sí, porque además puede pasar algo muy, muy simple, que es que en la entrevista, si yo digo que tengo cierto nivel de idioma, le empiecen a hacer preguntas en ese idioma, ¿no? Y tengo que saber responder. Con lo cual, falsear datos de idiomas o de cualquier otro tipo de historia no suele ser una buena idea porque no suele funcionar. Santa, le hemos hablado de muchos errores hoy. ¿Hay alguno más que quieras recalcar? Bueno, básicamente yo creo que utilizo, por ejemplo, el tema del podcast para decirle a la gente que en mi época, cuando necesitabas orientación laboral, pues tenías que ir presencialmente, ¿no?, a una sesión de orientación laboral. Hoy en día tenemos tantas alternativas y medios de comunicación e información que es cuestión de que las utilicen. O sea, hace poco me escribían por una red social y me decían que escuchan los podcasts de No Me Cuentes Cuentos para temas también de empleabilidad, ¿no? Con lo cual también eso te sube un poco el tema de la autoestima de ese encuentro. Pues esto sirve para algo y está ayudando a los demás. Entonces yo animo a la gente que está en búsqueda de mejora profesional o de búsqueda de un empleo a que busque información que la hagan, ¿no? Está bien ir a una sesión de orientación laboral presencial, pero en casa también puedes hacer autoaprendizaje, que buscar en podcast información que te interese sobre temas de empleo, ver en canales de YouTube entrevistas que se hagan. Inteligencia artificial la tenemos hoy en día a mano de todo. Ya sabes que se puede hacer el currículum a través de la inteligencia artificial, que puedes hacer simulacros de entrevistas, lo sé. Que sean curiosos, que aprovechen las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías, porque la información está ahí, lo único que hay que saber es buscarla. Sonker González, muchísimas gracias por compartir, por venir aquí a las terrazas del Sausal con estas joyas de Leticia Palenzuela de Arena y Plata, y esperamos vernos nuevamente pronto. Nada, pues muchísimas gracias y espero que sea útil para los oyentes de No Me Cuentes Cuentos. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos, grabando en las terrazas del Sausal con estos diseños de arena y plata. Y hablamos de emprendimiento y bienestar en este programa que ya lleva 9 ediciones y que seguimos compartiendo y visibilizando historias del talento empresarial canario. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Rosales. Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. Y me gustaría comenzar preguntándote sobre ti. ¿Cómo llevas este emprendimiento? ¿Cómo combinas el desarrollo de aplicaciones con la actividad física? Bueno, el emprendimiento llega en un momento de mi vida final donde estaba terminando la carrera y estaba viendo qué hago ahora, ¿no? Porque la verdad es que no me veía trabajando en un sitio 8 o 10 horas al día de manera convencional, digamos, ¿no? La parte del desarrollo de aplicaciones con la práctica deportiva lo tengo totalmente parado. O sea, esa fue una rama que intenté empezar en su momento cuando empecé a estudiar, ¿no? No sabía qué quería hacer y demás, y empecé con eso. Cuando hice las prácticas dije, no, esta es para mí, yo no pinto nada 8 horas delante de un ordenador. A quien le guste, perfecto, pero no es para mí. Yo era deportista, siempre competía, entrenaba muchísimo y demás, y no me veía en eso. Entonces, y voté y me fui a la rama deportiva. Yo estaba bichando tu página web, Usquam, y ¿de qué se trata? Cuéntanos tú, ¿de dónde surge ese nombre? Pues mira, Usquam es una palabra, un adverbio de lugar latino que significa en cualquier lugar. Es una palabra que mi pareja en su momento la escuchó en clase de latín en el instituto y me dijo, esta palabra yo la quiero usar para algo algún día. Y entonces estábamos nosotros en el Erasmus y empezamos a darle vueltas a una idea y empezó a surgirnos el por qué no creamos una marca de ropa pero que fuera diferente, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer lo mismo? Ya hay miles de marcas, pero no hay marcas sostenibles en abundancia. Las hay, pero no en abundancia. Entonces se nos ocurrió la idea y me dijo, Gabri, pero una marca de ropa, la ropa es algo que puedes usar en cualquier lugar y demás. Entonces me dice, ¿por qué no usamos esto? Y fue entonces que usamos la palabra Usquam, ¿no? Y queremos que signifique eso. Ropa que puedas usar en cualquier lugar, con cualquier finalidad. No tratamos de hacer ropa que sea deportiva, pero que te pueda servir para vestir y al trabajo. Durante este tiempo en el que has creado Usquam, ¿a qué retos te has enfrentado como emprendedor y también como marca sostenible? Pues mira, como emprendedor, lo primero es el dinero. O sea, al final, sobre todo nosotros que emprendimos, terminamos de estudiar, empezamos a trabajar muy poquito tiempo y al poco tiempo decidimos emprender. Entonces lo principal es que no tengamos recursos económicos
Pero luego, al final la gente te ve joven y te dice, qué guay, estás emprendiendo, venga, sí, qué bien, pero es como que te doy la mano, pero no te la termino de dar. En muchos casos, ¿no? Hay mucha gente, por supuesto, que te abre los brazos y te da un abrazo, ¿no? Pero al principio cuesta un poco empezar ahí, sobre todo luego dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y qué toco? ¿Y qué no toco? ¿Y a dónde voy? Pero bueno. Y luego, como marca sostenible, al final uno de los principales problemas que nosotros identificamos y que vemos es el greenwashing de las marcas grandes, ¿no? Por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres de marcas, pero te venden un producto, una mochila, una camiseta, un pantalón sostenible, hecho con botellas recicladas, pero se está fabricando en el mismo sitio donde fabrican todo lo demás que, pues todos sabemos los procesos productivos que tienen y quién produce eso. Entonces, al final, tú dices, sí, me está vendiendo un producto sostenible, pero ¿hasta qué punto es sostenible cuando se hace en una fábrica que no es sostenible y con un modelo de trabajo que no es sostenible a nivel social? Entonces, nosotros en ese aspecto tratamos de ser totalmente sostenibles, ¿no? Y de la parte que no conseguimos todavía, al final estamos empezando, de tener esa sostenibilidad, pues compensarla aportando económicamente a organizaciones o a empresas que ayudan a limpiar esa huella de carbono y a mejorar el estatus socioeconómico a nivel social. Tenemos a las empresas comprometidas con el medio ambiente, pero la sociedad lo está. Bueno, hay muchas personas que les preguntas, ¿y reciclar para qué? Si luego va todo al mismo lado. La realidad es que no va todo al mismo lado como tal. En cierta manera sí, pero no. Entonces, eso por la parte del reciclaje. Y luego por la parte de comprar sostenible, de buscar el retorno, ¿no? De que algo no tenga una sola vida, hay mucha gente que le da igual. Es la realidad. Y en ese aspecto nosotros tratamos de concienciar y de transmitir, principalmente con nuestros hábitos, nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro pequeño entorno, ¿no? El círculo cercano que se le llama, tratar de ser coherentes con lo que tratamos de transmitir y luego a través de nuestras redes sociales, nuestra web y demás, pues tratar de aportar ese granito de arena para que la gente se conciencie y vea que sí que se puede llevar una vida sostenible sin renunciar a lujos, por decirlo así. Sí, es que al final los conceptos y los aprendizajes que tenemos anteriormente, como lo que hablamos del desarrollo de las apps, te ha servido también para crear tu propia página web, ¿no? Ahora de búsqueda. Inicialmente la web la empecé a desarrollar yo, pero aprovechamos que existía lo del kit digital y que no solo me aportaba la página web, sino también otro tipo de soluciones que venían acompañándola, y entonces decidí dejar el desarrollo ya en manos de una agencia experta, y sobre todo por el tema del posicionamiento SEO y demás, que es muy importante para aparecer en los motores de búsqueda, ¿no? Y sobre todo cuando estás empezando es muy importante tener buen posicionamiento digital. Cuando compra el cliente de vuestra marca, de Usquan, cualquier prenda, ¿qué ciclo de vida tiene? O sea, ¿la compra y luego puede volver a depositarla para que tenga otro uso posterior o queda ahí? En este aspecto, te diría que lo tengo escrito en una servilleta, porque los grandes empresarios dicen, lo escribí en una servilleta y a partir de ahí surgió... En un garaje. Sí, pero bueno, no lo escribí en una servilleta, lo tengo escrito en un Word, ordenador, ¿no? Y sí que tengo esto en mente, lo tenemos preparado a nivel estratégico, ¿no? Para poder hacerlo en cuanto tengamos un poquito más de potencia económica y empresarial. Al final, poder llevar a cabo ese proceso que comentas es muy interesante, pero es un poquito costoso en todos los aspectos, logístico, económico, y ahora actualmente no podemos ofrecerlo, pero sí que tenemos la idea de poder recoger las prendas, dar una segunda vida, aportarlo a lo mejor a países un poquito en necesidad y demás, o las prendas porque ya estén muy deterioradas, mandarlas a una planta de reciclaje donde se vuelva a generar un nuevo producto a partir de esas prendas. Para las personas que nos están escuchando, ¿dónde las podrían conseguir? Pues mira, actualmente nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp también tenemos un catálogo completo, y en la página web ya está también el primer drop que vamos a lanzar, que si no es esta semana, no sé cuándo se subirá esto tampoco, pero si no esta semana será la siguiente, y podrán ahí conseguir eso. Luego también habilitaremos una página, un apartado en la web donde podamos poner, digamos, el catálogo completo, de modo que las personas puedan comprar bajo demanda. Es decir, nosotros traemos una colección, la sacamos y limitamos, digamos, el producto, pero luego las personas que quieran bajo demanda, eso nos permite poder
evitar ese exceso de stock que luego sobra y qué hago con esto y a dónde lo pongo. Entonces limitamos la producción, eliminamos residuos y eliminamos exceso de información, vamos a llamarlo, que a lo mejor no es necesario para el cliente. Gabriel Rosales, emprendedor, CEO de Usquam, muchísimas gracias por estar en No Me Cuentes Cuentos, que viene desde Las Palmas, especialmente para esta entrevista, Sí. así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y continuamos en este podcast de bienestar y emprendimiento aquí en las terrazas del Sausal.